Sí, sí. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo estoy aquí un poco siguiendo órdenes del presi. Ven a moderar y a moderar voy. Así que nada, soy un mandado. Bueno, encantado de estar moderando esta. Yo creo que es una de las sesiones siempre más interesantes de los congresos. Los últimos ensayos, los últimos estudios clínicos, que se van a presentar resultados que ni siquiera están publicados y que yo creo que es, como digo, una de las sesiones más interesantes de los congresos. Sin más, voy a pasar la palabra a mi comoderador, que es Jorge Cannata, que, vamos, evidentemente no hace falta mucho la presentación porque todo el mundo lo conoce. Jorge. Gracias, Juan. Vamos a ver. Esto tiene dos partes. Una parte que es la que me va a tocar moderar a mí y quería especialmente moderarla porque quería presentar a alguien que ha colaborado con mucha gente, que se suele quedar en Oviedo y no suele venir a los congresos, y que es José Luis Fernández Martín. ¿Me ponéis por la diapositiva o la primera? Tengo dos diapositivas. ¿No? Me parece que lo voy a decir igual. Esa va a ser la primera. José Luis, junto con Inés de la Isola de Uruguay, fueron los dos primeros becarios, ahora serían contratos de investigación del servicio, pues, y ahí está una foto en 1987. La siguiente, por favor. José Luis es de formación químico, ha tenido un papel fundamental en el desarrollo de nuestro servicio, porque en los primeros años, que fueron la base del desarrollo posterior del servicio, fue el responsable del diagnóstico, de medir el aluminio, de cuantificar el aluminio. Por lo tanto, ha contribuido tanto en España, en Portugal, en toda Latinoamérica, de una forma muy importante al diagnóstico, tratamiento y prevención de la intoxicación alumínica. Tiene un extenso currículum, pero yo quería estar aquí hoy no por eso. Yo quería estar aquí por aspectos humanos. Yo ya me he jubilado y cada vez que he ido, a medida que he ido aumentando años, he ido valorando más algo que sí que valoraba cuando era muy joven también, y es pues el saber estar, el saber los valores, y José Luis los tiene. Y yo recuerdo ahora una cosa que me dijo un profesor mío del bachillerato cuando tenía 17 años, y es, mira, digamos, es muchísimo más fácil ser doctor que ser señor. José Luis es un doctor en químicas, pero lo más importante para mí es que es un señor que ha sabido mantener durante todo el desarrollo del servicio, que ahora no es como el servicio de la misma forma que antes, ahora ya no existe como tal, ha sabido mantener siempre digamos, la fidelidad y la mira de altura que tiene que tener pues, un becario, un adjunto y luego un jefe de otra gente. O sea que muchas gracias, José Luis, y el podio es tuyo. Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias también a la organización por darme la oportunidad de hablar de una cosa de la que habitualmente no se habla, que es estadística en los congresos de nefrología. Tengo que confesar que, en principio, siento un poco de vergüenza a la hora de recordarles a todos ustedes bueno, pues lo que es la medicina basada en la evidencia, cuál es el valor de un ensayo controlado aleatorizado o ensayo clínico, para abreviar, y las diferencias con estudios observacionales. Yo ya sé que la gran mayoría de ustedes lo saben, pero sí que es verdad que hay otras profesiones que están alrededor de los nefrólogos, entre los cuales me incluyo, que este tipo de cosas no las tienen tan claras. Esto que están viendo en pantalla es la jerarquía de estudios clínicos, fundamentalmente cuando vas a evaluar la eficacia de tratamientos.
Y, obviamente, arriba de la pirámide están los ensayos controlados aleatorizados y por debajo pues, están los estudios observacionales, estudios caso-control, casos clínicos. Algunos ponen por encima los metaanálisis, pero bueno, al fin y al cabo los metaanálisis es un compendio de distintos ensayos clínicos juntados. ¿En qué consiste un ensayo clínico? Obviamente, los pacientes se aleatorizan a tratamiento o placebo o el medicamento, digamos, estándar hasta ese momento. Cuando uno realiza un ensayo clínico, la evidencia es máxima y a la compañía farmacéutica no le queda nada más que decidir si invierte en el medicamento o en el placebo. Analizar un ensayo clínico pues es de lo más fácil, al menos eso pensaba yo de antemano. Si el punto final es mortalidad, pues no se trata nada más que contar el número de muertos de un brazo o del otro. Sin embargo, no sé si ustedes lo conocen, hay una serie de recomendaciones a la hora de reportar ensayos clínicos y tal vez les sorprenda a más de uno que la recomendación número 15 dice que hay que mostrar una tabla con las características de los pacientes al inicio del estudio. Que hay que mostrar esa tabla, pero que no hay que realizar test estadísticos para buscar diferencias entre los dos grupos. Algunos dicen que es una conducta de investigación poco saludable y que es difícil de erradicar. Si ven en este estudio de la izquierda, es de la revista de la Sociedad Americana de Nefrología, nada sospechosa de que ser una revista de poco impacto, y como ven, muestran en las características de los pacientes las diferencias que hay entre los dos grupos de tratamiento. Miden 27 variables y no hay ninguna diferencia significativa. Aquí a la derecha he escogido pues, un trabajo elegido al azar, que casualmente es de nuestro grupo, y ven que aquí, en este caso, en un ensayo clínico sobre el uso de vitamina D en pacientes ingresados por COVID-19, pues no se comparan los dos grupos. Por debajo de los ensayos controlados aleatorizados están los estudios observacionales. Los estudios observacionales, pues a diferencia de lo que ocurre con un ensayo controlado aleatorizado, quien decide la rama de tratamiento no es el azar, sino que es el médico, y en muchas ocasiones pues no hay placebo. Eso lleva a una gran cantidad de sesgos que pues no son nada más que quebraderos de cabeza. Para ilustrar la complicación que hay en el análisis de los ensayos observacionales, voy a utilizar este trabajo que ya es de 2013, que pertenece al estudio Cosmos. Para quien no lo conozca, es un estudio europeo realizado en 20 países, incluyendo casi 7.000 pacientes y con un seguimiento de 3 años. Y en este trabajo nuestro objetivo era investigar si el uso de captores de fósforo se asociaba con menos mortalidad en pacientes en hemodiálisis. Aquí ven las características de los pacientes. Aquí sí que es necesario realizar comparaciones estadísticas entre los dos grupos. Y, como pueden ver, los pacientes que estaban tratados con captores de fósforo pues prácticamente no se parecían en nada comparado con los no tratados. Eran más jóvenes, había menos diabéticos, menos enfermedad cardiovascular. Entonces, claro, si uno encuentra que el uso de captores de fósforo se asocia con menos mortalidad, pues claro, siendo más jóvenes, con menos diabéticos, etcétera, pues a nadie le sorprende. Ello nos obliga a hacer análisis multivariantes. Análisis multivariantes, en este caso progresivos, en el que primero introducíamos características demográficas, después tratamientos y después parámetros bioquímicos. Y, como ven, el hazard ratio está por debajo de 1 y el intervalo de confianza no incluye al 1, por tanto, el uso de captores de fósforo sí que se asocia con menos mortalidad. Sin embargo, siguen siendo dos grupos que son completamente diferentes.
Entonces, lo siguiente que se puede hacer es seleccionar una subpoblación de estos pacientes de tal manera que por cada paciente tratado se seleccione uno no tratado que sea similar. Este concepto se llama emparejamiento por propensity score y lo que conseguimos es que entre estos dos grupos de pacientes, que es un subgrupo de la cohorte total, no hay diferencias estadísticamente significativas. Si analizamos esta subcohorte de 1.646 pacientes, pues resulta que el uso de captores de fósforo se asocia con menos mortalidad. Llegado a este punto, dice, bueno, qué buenos somos, lo hemos conseguido, qué guapos somos, qué bien lo hemos hecho, y viene un malvado revisor que nos dice los autores no ajustaron por variables desconocidas o no medidas. Claro, a mí se me quedó cara de haba y al estadístico del hospital también, ¿no? Porque si son variables desconocidas o no medidas, ¿cómo vas a ajustar por ellas? Bueno, pues resulta que hay un tipo de análisis que algunos denominan un Facility Level Analysis, también conocido como variable instrumental. ¿En qué consiste una variable instrumental? Una variable instrumental es una variable que afecta a la exposición, en este caso al tratamiento, pero que no está relacionada con el evento. Este tipo de análisis lo que dicen es que es menos sensible a confusión por variables desconocidas o no medidas. Esto es lo que trataba de decir el revisor y, bueno, pues fue un poco cabrito, a no decirlo directamente. Un ejemplo de variable instrumental para que lo entiendan, pues ante un tratamiento frente a la hipertensión, pues la proximidad a la farmacia puede hacer que el paciente tenga una mayor o menor adherencia al tratamiento y, por lo tanto, podría afectar a la tensión arterial. Es decir, que si encontramos que la proximidad a la farmacia se asocia con una mejora en la tensión arterial, pues eso tendría menos problemas de confusión y de sesgos. En nuestro caso, en el caso del Cosmos, pues lo que utilizamos fue una variable instrumental que era el porcentaje de pacientes tratados con captores de fósforo. Lo que indica es la propensión que tiene cada centro a tratar con captores de fósforo. Aquellos centros que están concienciados en controlar el fósforo sérico, pues utilizarán más captores de fósforo. Cuando hacemos este tipo de análisis, pues ya ven que el hazard ratio es significativo y una cosa muy importante es que independientemente de los ajustes que realizamos, el hazard ratio permanece invariable, por lo tanto indica que si ante variables conocidas el hazard ratio no se modifica, probablemente ante variables desconocidas pues ocurrirá lo mismo. Bien, durante mis 30 y muchos años de profesión, pues me he dedicado durante todo ese tiempo pues a entender y saber manejar pues muchas técnicas estadísticas y bueno, cuando uno cree ya que maneja lo suficiente pues para poder publicar o para leer de manera crítica trabajos, pues resulta que aparece la inteligencia artificial y dices, bueno, pues todavía me queda mucho por aprender. La inteligencia artificial, como pongo ahí, es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que puedan realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. Como un subconjunto de la inteligencia artificial está el machine learning o aprendizaje automático, que es el que te voy a hablar más tarde, que es un subcampo de la inteligencia artificial que permite a las computadoras aprender y mejorar de forma autónoma a partir de datos sin ser programadas específicamente para ellos. Otro subconjunto es el deep learning, en el que hay un paso más adelante y aquí ya hablamos se habla de redes neuronales, trata de imitar al cerebro humano, pero vamos a ver qué es lo que es el machine learning. El machine learning se basa en árboles de decisión, es una cosa a la que ustedes están acostumbrados en las guías
de práctica clínica, pues los tratamientos se indican a veces con árboles de decisión sobre qué tratamiento aplicar. Y tiene muchos nombres, como pueden ver aquí, pero el que está triunfando es una técnica denominada Random Forest. Aquí tienen la evolución de publicaciones en los últimos años. En los últimos 5 años esta barra son 6.000 publicaciones. La barra de 2023 son 6.000 publicaciones en un año. ¿Y cómo hace el Machine Learning? Pues el Machine Learning divide los datos que tengamos en unos datos de entrenamiento y unos datos de prueba. Con los datos de entrenamiento genera muchos árboles de decisiones y con estos árboles de decisiones después los prueba en los datos que no utilizamos para el entrenamiento y a partir de aquí pues decide si lo que estamos estudiando, si es una enfermedad, si la enfermedad existe o no. También se pueden hacer análisis de regresiones en el que se decide por voto mayoritario, es muy democrático. Entonces, si la mitad más uno de los árboles de decisión deciden que la enfermedad está presente, pues es que sí, pero también se puede utilizar para regresión, es decir, para estimar una variable numérica y en ese caso se toma la media y se hace una predicción del valor. Este es un ejemplo gráfico sacado de la denostada Wikipedia, en el que tenemos 2 nubes de puntos, unos verdes, otros rojos, y con un modelo logístico que sería el convencional, este sería predictivo del color de un nuevo punto o de cualquiera de los puntos que están aquí. Como pueden ver, cuando se utiliza Random Forest, tiene capacidad para detectar determinados puntos que en principio no estarían en su sitio. Claro, la probabilidad de que un punto rojo aparezca en esta zona, pues realmente es muy poca. Luego yo no sé exactamente si el Random Forest lo está haciendo mejor. Lo que podemos hacer es verlo en la práctica cómo funciona esto y para ello voy a mostrar un trabajo del grupo de Córdoba en el que tratan de ver, de predecir la mortalidad en 1.571 pacientes de hemodiálisis incidentes. Aquí pueden ver que el área bajo la curva es superior cuando se utiliza el Random Forest que cuando se utiliza la regresión logística y, aparentemente obtienen mejores resultados, pero claro, también estamos hablando de cambiar de un 71 a un 73%, tampoco es nada espectacular. La otra cuestión es que cuando hacemos regresión logística lo hacemos para ver factores de riesgo. ¿Qué ocurre con el Random Forest? ¿Es capaz el Random Forest de establecer factores de riesgo? Pues en principio de manera directa no, pero sí que se pueden excluir variables y ver cómo afecta al área bajo la curva. Entonces, por ejemplo, en este caso, si excluyes la variable del índice de masa corporal, pues el área bajo la curva desciende. También en qué dirección afecta, por ejemplo, en este estudio, la albúmina. Sí, tiene mucha importancia, pero es bueno albúmina más alta o más baja. Las conclusiones las he dicho, estas reflexiones las he especificado a lo largo de la charla y como me quedan 20 segundos, yo creo que lo dejamos aquí. Simplemente agradecer a todos los centros participantes de Cosmos y a Jorge Cannata, que es el investigador principal de Cosmos, y al coordinador nacional, que es el doctor José Luis Górriz. Nada más, muchas gracias. ¿Lo dices tú? Sí, vamos a ver, tenemos un pequeño problema. Los dos tenemos una sesión a las 6 y vamos muy atrasados. Entonces, quedan 3 presentaciones, ¿no? A lo mejor en la última nos tenemos que ir, pero tendría que hacerla, por favor, rápido y ajustarse a los 10 minutos, porque si no, no llegamos. Pues venga, empezamos entonces. Eduardo, por favor. Eduardo Gutiérrez nos va a presentar los datos del estudio
con atrasentan en nefropatía IgA. Adelante, Eduardo. Bueno, buenas tardes. Gracias por confiar en mí para presentar este estudio. Es un estudio que se ha presentado también recientemente en la ASN. Estos son mis conflictos de intereses. Y bueno, como todos ustedes saben, la nefropatía IgA es la colonofritis primaria más frecuente en el mundo, más común, y sigue siendo la principal causa glomerular de ir a diálisis. Y presentaba estos datos que ya se presentaron esta mañana en la sesión de IgA, del registro inglés, que yo creo que les recomiendo que se lean porque es un registro, bajo mi punto de vista, sorprendente, pero que, bueno, en esta diapositiva lo que tratamos de reflejar es que probablemente el diagnóstico precoz o la diferente forma de presentación en la gráfica de la izquierda, de acuerdo a la edad, marca el pronóstico, pero quizás lo más importante es lo de la gráfica de la derecha. Como todos saben, el factor pronóstico más robusto, que más tiene valor en la literatura, es la cuantía de la proteinuria. La cuantía que se debe medir como cuantía media durante el seguimiento, lo que los ingleses llaman time average proteinuria, ¿no? Y esta gráfica que pueden ver a la derecha es muy significativa porque cuando la proteinuria está por encima de 0,88 gramo, como pueden ver, la supervivencia del paciente con nefropatía IgA a partir de los 10 años baja de manera drástica. Es decir, son unos datos muy sorprendentes en los que aproximadamente más de 40% de los pacientes acaban en diálisis a los 10 años de seguimiento. El riñón es una fuente muy importante de producción de endotelina. Como saben, hay dos tipos fundamentales de endotelina, la endotelina 1 y la endotelina 2, también la 3, pero la endotelina 1 es probablemente la más ubicua en el riñón, que tiene un mecanismo de producción autocrino y paracrino, y aparte de eso, prácticamente todas las células renales, incluidas las células mesangiales, el podocito especialmente, y también la célula endotelial, el músculo liso endotelial, sobre todo el arteriola eferente, es rica en receptores de endotelina tipo A, que como saben son los que están más implicados en la vasoconstricción y en fenómenos que se han relacionado con la inflamación, la fibrosis, la apoptosis y la proliferación celular. Por lo tanto, una de las hipótesis de trabajo de este ensayo clínico es que el bloqueo selectivo del receptor tipo A de la endotelina podría ejercer un efecto beneficioso en la nefropatía IgA. Esto se basa principalmente en los resultados del estudio Affinity. El estudio Affinity fue un estudio de estos que se llaman ahora basket trial, que un fármaco evalúa, digamos, el efecto. Esto es muy típico de oncología. Un fármaco evalúa el efecto en diferentes enfermedades. En este ensayo clínico se incluyeron pacientes con focal segmentaria, síndrome de Alport y nefropatía IgA, y como pueden ver se obtuvo una reducción significativa de la proteinuria ya a las 12 semanas, pero ya se empieza a ver a partir de la sexta semana, de un 48% aproximadamente a las 12 semanas y un 54% a las 24 semanas. Siempre es importante incidir en que todos estos pacientes deben tener la dosis máxima tolerada de bloqueo convencional del sistema renina-angiotensina, ya sea bien IECA o ARA2. Este es el diseño del estudio ALIGN. Es un estudio en fase 3, aleatorizado doble ciego, controlado con placebo. Tiene dos estratos principales, un estrato principal de 340 pacientes, que luego en la selección veremos que se quedan 270 pacientes, y hay un pequeño estrato exploratorio que todavía no se ha analizado definitivamente, que es un subgrupo de pacientes. Como se vio que la utilización de inhibidores de SGLT2 se había incrementado, son pacientes, en concreto 64 pacientes, en los que se utilizó el bloqueo con inhibidores de SGLT2. Es 1:1. Y la rama de tratamiento lleva atrasentan, 0,75 miligramos al día, que se utilizan durante 132 semanas, frente a placebo. El seguimiento es 132 semanas, y yo les voy a presentar ahora mismo los datos en semana 36, que es lo que se llama un análisis intermedio. Criterios de inclusión, en general, como se suele decir en la nefropatía IgA, pacientes con más de 18 años, nefropatía IgA confirmada por biopsia, lógicamente, dosis máxima tolerada de bloqueo del sistema renina-angiotensina convencional, proteinuria superior a 1 gramo al día y un filtrado estimado por FECA de EPI superior a 30 mililitros minuto. Dos variables de análisis fundamentales: variable principal, que era el cambio de la proteinuria a las 36 semanas, que son los datos que se presentan ahora, y una variable secundaria clave, que va a ser la variación del filtrado glomerular, que se va a analizar a las 136 semanas. Por lo tanto, estos resultados probablemente no estén disponibles hasta el 2026. Posteriormente habrá una fase de lavado y una continuación con el tratamiento durante 48 semanas. La población estudiada finalmente fueron 270 pacientes, 135 en la rama con atrasentan y 135 en la rama con placebo. La discontinuación del tratamiento fue superior en la rama de placebo.
Y estas son las características, como decía en la presentación, basales al diagnóstico. Es importante ver que son pacientes en general de edad joven, 45 años más o menos, que está bien representada, digamos, la distribución epidemiológica de la nefropatía IgA, es decir, casi el 50% de la población era asiática, el resto está distribuido fundamentalmente entre raza caucásica y de origen latino. Como todos ustedes saben, la nefropatía IgA es muy poco frecuente en población africana, en concreto en raza negra, por lo tanto la distribución era muy baja, en torno a un 2%. La duración de la enfermedad era en torno a 5 años, 6 años en el grupo placebo, y como pueden ver tenían un filtrado estimado medio de 58, 59 y una proteinuria de IgAs en principio que se consideran de riesgo de progresión, aquellas IgAs con una proteinuria superior. El punto de corte siempre es difícil establecer, pero por lo menos superior a 1 gramo al día, con proteinurias medidas por 24 horas incluso de 1.847 miligramos día. Como pueden ver también, prácticamente todos los pacientes estaban recibiendo 98 y 99% aproximadamente bloqueo del sistema renina-angiotensina. Analizando la variable principal, que fue la variación de la proteinuria a las 36 semanas, como pueden ver, se observó una disminución significativa en el grupo tratado con atrasentan, un 38% frente a placebo, un 3,1%, lo que supone un cambio porcentual aproximado de un 36%. Y otra cosa importante es que esto se empieza a observar, como pueden ver en la gráfica, a partir prácticamente de la 6ª semana y se mantiene de forma sostenida durante las 36 semanas en las que se analizó el estudio. La variable principal corregida por la utilización de variables clínicas, como pueden ser medicamentos o variables demográficas. Luego el estudio tiene 2 estratos, en población asiática y no asiática, y proteinuria superior a 2 gramos o inferior a 2 gramos se mantuvo de manera sostenida durante el seguimiento. Una de las principales preocupaciones, como todos ustedes saben, de los inhibidores selectivos de la endotelina son los efectos secundarios. No hubo demasiados efectos adversos, aproximadamente un 5,9 y un 6,5%, y cuando la FDA requirió que se analizaran los efectos adversos de especial interés por categoría, digamos los asociados al uso del fármaco, sobre todo anemia, como pueden ver, probablemente por un fenómeno de hemodilución. En la rama de atrasentan hubo más anemia, pero no hubo ningún episodio de insuficiencia cardíaca. Mencionar que ningún paciente con anemia requirió transfusión. El porcentaje de pacientes con retención de líquidos fue algo superior, lógicamente, a los pacientes con atrasentan, y el efecto hipotensor o vasodilatador no fue significativamente distinto entre la rama placebo y la rama de tratamiento. Y no hubo ningún efecto adverso grave. Por lo tanto, el perfil de seguridad del fármaco se puede decir que es bastante aceptable. Como conclusiones, atrasentan fue superior a placebo en la reducción de la proteinuria a la semana 36. Atrasentan mostró una reducción de la proteinuria estadísticamente significativa y, lo que más importante, clínicamente relevante, del 36% frente a placebo y con un buen perfil de seguridad. El estudio concluirá, como decía, analizando la variable secundaria principal, que yo creo que es también muy importante que se realizara en la semana 136 y que consiste en ver si hay una caída o no, o un mantenimiento o una estabilización del filtrado glomerular. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Desgraciadamente no vamos a pedir tiempo para hacer preguntas, o sea que lo siento. Gracias, Eduardo. Luis Fernando Quintana, tu turno. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar en esta sesión para hablar sobre obinutuzumab, el beneficio a los pacientes con nefritis lúpica activa con independencia de la gravedad de la proteinuria basal. Este es un análisis retrospectivo del ensayo fase 2 Nobility. Presento este abstract en nombre de un grupo internacional de investigadores del estudio Nobility, que lo tenéis aquí. Estos son nuestros conflictos de interés. Y básicamente, por cuestión de tiempo, no me voy a detener, pero vivimos un momento estelar en el tratamiento de la nefritis lúpica y creo que tenemos muchas opciones de tratamiento, de combinar tratamientos. Yo creo que el kit de la cuestión actualmente está en saber qué podemos esperar, cuándo y cómo de estos tratamientos. Y ahí va la filosofía de este estudio. El ensayo fase 2 aleatorizado placebo controlado Nobility demostró que obinutuzumab, añadido al tratamiento estándar con micofenolato y esteroides, era superior frente al placebo en la constitución de la respuesta renal completa y la respuesta renal global a la semana 52 en los pacientes con nefritis lúpica proliferativa.
Este es el estudio del diseño, el diseño del estudio Nobility. Los criterios de inclusión son los clásicos: nefritis lúpica proliferativa, proteinuria mayor de 1 gramo y una biopsia en los últimos 6 meses. Y las dos ramas de tratamiento se aleatorizaron a placebo más standard of care basado en terapia con micofenolato o añadir obinutuzumab 1 gramo en estos pacientes. Aquí tenemos el endpoint primario del estudio, el porcentaje de pacientes que alcanzaron la respuesta renal completa, y los endpoints secundarios claves, la respuesta renal global y la respuesta renal parcial, con cambios en las concentraciones del DNA, de los anticuerpos anti-DNA, los niveles de C3-C4 y la mejoría del UPCR y el filtrado glomerular como análisis exploratorios. Los resultados del estudio Nobility que ya están publicados y demostraron que claramente obinutuzumab era superior a la rama placebo, y este efecto se mantuvo en cuanto a control de la proteinuria, estabilidad del filtrado glomerular, y esta respuesta se mantuvo durante las semanas 52, 76 y 104. Los objetivos de este análisis eran evaluar si las definiciones más recientes de respuesta renal completa de los estudios Regency, que es un estudio fase 3 en curso, del estudio BLISS-LN ya finalizado, que incluyen diferentes umbrales de proteinuria e incorporan la tasa de filtrado glomerular estimada en lugar de la creatinina sérica, se alcanzan utilizando los datos de este estudio Nobility. Y de esta manera identificar si obinutuzumab tiene algún efecto en los participantes del estudio Nobility con un cociente elevado de proteinuria, creatinuria en la orina basal. Los métodos, no me voy a detener, pero bueno, lo más importante es recordar los endpoints primarios del estudio de Regency, que era una tasa de filtrado glomerular mayor al 85% versus el basal, una UPCR menor a 0,5 gramos-gramo y no fracaso o rescate terapéutico. La Regency modificada incluía el cambio de la proteína de 0,7 gramo-gramo y, como recordamos, la variable PER en el BLISS-LN modificada incluía un filtrado glomerular mayor a 80 versus el basal y una UPCR inferior a 0,7 gramos-gramo al momento de analizar el resultado. Los análisis de eficacia por subgrupo se realizaron marcando UPCR inicial versus UPCR menor a 2 gramos y mayor a 2 gramos-gramo y versus 3 gramo-gramo. Los métodos estadísticos son los estándar y los pacientes cumplían los criterios ACR para el lupus eritematoso sistémico y tenían una biopsia que confirmaba la presencia de nefritis lúpica proliferativa. Los resultados. Se observaron los efectos positivos en las semanas 76 y 104 con los datos del Nobility, utilizando tanto los criterios de definición de remisión completa de Regency. También se observaron con el de Regency modificada y se observó una superioridad numérica en las semanas 52 y 76 y 104, utilizando la definición de PER que se utilizó en el estudio BLISS-LN con belimumab. Sin embargo, estas diferencias parecieron ser mayores en la semana 104, lo que indicaría un efecto más prolongado del tratamiento con obinutuzumab. Aquí lo vemos, la evaluación del endpoint primario a partir de Regency comparado con las variables de BLISS-LN, utilizando los datos del Nobility, que confirman lo que os acabo de comentar. Y también, bueno, se confirmaba que, como había dicho el estudio Nobility, obinutuzumab es superior al standard of care más placebo, con independencia de los niveles de proteinuria basales, que yo creo que es el mensaje fundamental de este trabajo. Con independencia de la proteinuria basal, el tratamiento con obinutuzumab produjo efectos positivos tanto a la semana 76 y 104, o sea que se mantenían en el tiempo los resultados del estudio Nobility. Aquí lo vemos también muy bien en cuanto a estratos de proteinuria y vemos cómo los criterios de remisión se conseguían tanto para los pacientes que debutaban con menos de 2 gramos, con los que debutaban con más de 2 gramos o estaban, y esto se veía igual si comparábamos con el umbral de 3 gramos. En conclusión, los efectos de obinutuzumab más tratamiento estándar persistieron utilizando los endpoints primarios de Regency y BLISS-LN, y obinutuzumab puede influir positivamente en los pacientes con nefritis lúpica independientemente de la proteinuria basal. Esto es muy interesante y muy importante. Los análisis post-hoc de los estudios, los análisis de seguimiento de los estudios pivotales son muy importantes a la hora de analizar los estudios fase 3. Y ahora tenemos en marcha el estudio Regency, que de momento por motivos regulatorios no podemos dar ningunos datos, pero que es un estudio que además compara diferentes franjas de tratamiento y permite de esta manera valorar el efecto de la depresión o el bloqueo de la célula B con obinutuzumab en los pacientes con nefritis lúpica, utilizando diferentes dosis y diferentes esquemas de tratamiento, con lo cual nos dará un perfil mucho más claro del tipo de tratamiento que podemos hacer con obinutuzumab y los escenarios clínicos en nefritis lúpica en los que se podría utilizar obinutuzumab.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. No vamos a hacer preguntas. Muchísimas gracias por haber recortado unos minutillos. Eso, el precio del Congreso ya te compensará, no te preocupes. Bueno, y aquí tenemos a José Luis Jorge, que nos va a hablar de semaglutida, obesidad, enfermedad renal crónica, no diabetes. Importante. Vamos, José Luis. Muy bien. Gracias. Voy a quitar 15 segundos de mi charla para agradecer la acogida que se ha tenido esta sesión de Late Breaking Trials. Quiero agradecer a varias personas, entre ellas al doctor Quintana, que la sugirió, que me parece una gran idea que en España se están haciendo muchos estudios. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a hablar de estos aspectos de semaglutida. Flow Trial, beneficio renal en diabetes tipo 2, STEP, en diabetes y obesidad, y se detecta reducción de albuminuria en este estudio en pacientes con insuficiencia cardíaca. Hay otro aspecto que, si me deja la diapositiva pasar, ¿me lo deja pasar? Vale, otro aspecto en el que la medición de la función renal en estos pacientes que pierden masa muscular, tenemos ciertas vías, ya funciona, a la hora de analizar, porque puede estar influido por la creatinina. Estos aspectos se han tocado en la hipótesis de que un GLP-1, como semaglutida, agonista receptor GLP-1, puede reducir la albuminuria, peso y presión arterial comparada con placebo en pacientes sin diabetes, pero con sobrepeso y obesidad. Analizamos el primary outcome, el objetivo es analizar si semaglutide 2,4 Wegovy en combinación con un ISGLT2 o sin combinación, puede reducir la albuminuria comparado con placebo, con un primary endpoint de cambio en la albuminuria a 24 semanas, que es lo que voy a presentar aquí, y algunos de los aspectos de los endpoints secundarios, como cambios en función renal, ioxol, presión arterial, peso y PCR. Estudio randomizado, semaglutide versus placebo, multicéntricos, 13 hospitales, Canadá, Alemania, España y Holanda. España solo 4 hospitales, pero muy buenos. Incluimos más del 55% de los pacientes. Al final se randomizaron 47-46 por grupo, solamente destacar que eran pacientes con obesidad, tenían pacientes con un filtrado de 64-65, bastante preservado, pero con una albuminuria entre 200 y 300 aproximadamente. Primary endpoint, brutal, 52% de reducción en la albuminuria. Y si os fijáis, ya desde prácticamente las 4 semanas había reducción. Y a medida que aumentábamos la dosis de semaglutide, cada incremento de dosis había un incremento en la reducción de la albuminuria. En todos los subgrupos no había interacción, por lo tanto, este efecto era independiente de llevar ISGLT2, de glicada en no diabéticos, incluso por 5,6, con BMI, con peso, índice de masa corporal, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió con el endpoint secundario? El endpoint secundario no salió significativo porque probablemente se trata de un estudio a corto plazo y no había resultados. Necesitaríamos más largo plazo para poder diferenciar en la diferencia del slow, porque se cortaban en esos menos de 6 meses y en pacientes que tienen bastante buena función renal tarda mucho en cruzarse como estudios como DECLARE o estudios con buena función renal. Lo mismo ocurrió con cistatina, aunque sí que había una diferencia ahí que prácticamente era significativa. Y cuando analizamos el ioxol, pues había un discreto incremento en ambos grupos. Probablemente se necesitarán estudios a más largo plazo porque esto es uno de los aspectos que podéis analizar cuando veáis el artículo, porque el ioxol va a evitar esas alteraciones relacionadas con cambios en masa muscular debidos al tratamiento con GLP-1 si es que están. Este outcome secundario, además, analizamos la presión arterial, existió 6,3 mililitros minutos de reducción de presión arterial y además una reducción del peso del 9,1 y es decir que la corrección por estos parámetros, que no existió correlación, por lo tanto, la reducción de albuminuria no tuvo correlación con el peso ni con la presión arterial sistólica, por lo tanto, es bastante independiente de estos dos factores. Como pueden ver aquí, el análisis de la reducción de peso con el filtrado medido por creatinina, con el filtrado medido por cistatina o con ioxol, no existió una correlación significativa, mucho más clara, esta falta de correlación cuando se analizaba el filtrado glomerular medido por ioxol o por cistatina. Efectos secundarios pues, son los típicos, diarrea, estreñimiento o náusea, los típicos de cualquier estudio con semaglutide. Y el resumen,
para ganar tiempo, que creo que, bueno, he aprovechado, lo siento por correr, pero creo que es bueno para que el último ponente tenga tiempo. En pacientes con enfermedad renal crónica sin diabetes, que tengan sobrepeso u obesidad, semaglutide a las 24 semanas logró reducir significativamente la albuminuria sin cambios significativos en el filtrado, medido o estimado, y además mostró beneficio en presión arterial, peso, perímetro de circunferencia y PCR. Me habéis pasado la diapositiva sola, pero bueno, es igual. Quiero nombrar los investigadores de España, de nuestro país, y que han sido los que han hecho artífice de este gran estudio en un tiempo récord. Y si me dejan pasar la diapositiva, yo no controlo. Siguiente. Este paper se acaba de publicar, se presentó en la ASN hace 2 semanas y está publicado en Nature Medicine, que lo podéis leer, y ahí están los investigadores españoles. Y esta foto ha sido esta mañana con Guido Lambers, que es el principal investigador de este país. Estos son los investigadores, salvo Segundino y Cigarrán, que no lo hemos podido localizar y que han colaborado con el estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Javier, tu turno. Sí. Bueno, buenas tardes y gracias a todos por estar aquí presentes. Muy brevemente, por tema de tiempo, os presentaré el estudio DIPI que valora los resultados en cuanto a eficacia y seguridad de la hemodiálisis incremental en pacientes incidentes. Vale. Ninguno de los autores, al ser un estudio no comercial, ni los promotores tienen ningún conflicto de interés sobre el resultado primario del mismo. ¿Puedes pasar? Vale. Bueno, cuando nos planteamos este estudio, quizás lo primero que se nos vino a la cabeza hace ya muchos años es que quizás no habría un régimen que podríamos considerar óptimo para el inicio de hemodiálisis. No pasan. Simplemente hay que darle aquí. ¿No? A ver. Ahí estás. Mira, tienes ¿Ahora ya? y atrás. Sí. Vale. Esto es evidente porque los pacientes entran en un programa de hemodiálisis de forma habitual, sean prevalentes o sean incidentes, tengan función renal o no tengan, dializándose 3 veces por semana, y no había ni hay ningún estudio que haya probado si dializar menos frecuentemente a los pacientes que tienen función renal residual al inicio de su programa tiene resultados peores que el programa habitual convencional. Hicimos un estudio clínico abierto, multicéntrico, randomizado y no comercial, en el que utilizamos un grupo experimental con 75 pacientes que empezaban diálisis con 1 sesión a la semana. El grupo control o práctica clínica habitual con hemodiálisis 3 sesiones semanales constituido por 77 pacientes. Tuve un seguimiento de 24 meses. Y como criterios de inclusión fueron que mayores de 18 años, confirmado el consentimiento informado, y una función renal residual medido por aclaramiento renal de urea de más de 4 mililitros minuto, 1,73 metros cuadrados. Los criterios de exclusión era que no hubieran iniciado de forma programada y por ello no tuvieran orina 24 horas reciente para medir la función renal residual al inicio, que no fueran pacientes incidentes o que tuvieran enfermedades asociadas con una peor supervivencia. Este es el primer estudio que se hace empezando diálisis con 1 vez por semana y para ello necesitábamos tener unos criterios para ver cuándo se pasaba de 1 a 2 y de 2 a 3. Los pacientes progresaban de 1 a 2 y de 2 a 3 si función renal residual, hasta 4 mililitros minuto estaban en 1 vez por semana, cuando caían hasta 2,5 en 2 veces por semana dializándose y por debajo de 2,5 mililitros se dializaban ya 3 veces por semana. También aumentaba las sesiones si precisaban tasas de ultrafiltración elevadas o si necesitaban sesiones no programadas para corregir eventos que les podía pasar. El objetivo principal fue el de la supervivencia y hubo otros objetivos secundarios que, aunque en la charla no estaban recogidos, sí hablaré un momentito de los ingresos hospitalarios. El estudio se registró en ClinicalTrials.gov, tuvo el aval de la Sociedad Española de Nefrología, publicamos el estudio en BMC y lo empezamos en marzo de 2018. No nos privamos de nada, no tuvimos muchas ayudas, pero tuvimos en cambio de todo, hasta una pandemia que nos hizo llevar
darnos 51 meses para la inclusión de los 152 pacientes. Aquí están, nunca estaremos lo suficientemente agradecidos a los 20 hospitales que formaron parte del estudio. Por tiempo no puedo dirigirme en nombre a cada uno de sus investigadores. Espero que me disculpen. Hoy tenemos los datos del 99%, me faltan solamente 2 pacientes en rojo, y hay 14 pacientes que se randomizaron, pero no fueron incluidos en el estudio por fallo de randomización o, como en el grupo de convencional, que hubo 5 pacientes que retiraron el consentimiento al haber caído en convencional. Aquí están los resultados de la muestra. Vemos que la edad en el círculo naranja son incremental, una vez por semana de inicio, la edad son de 60, prácticamente igual, el sexo el 70% varones, un poquito más de varones en incremental, un poquito mayores de tamaño, 1,85 metros cuadrados, y sin que ninguna fuera significativo, también tenían mayor comorbilidad los pacientes que empezaban con incremental. En cuanto a la función renal residual al inicio, 5,5 mililitros más o menos en los 2 grupos, con un volumen urinario al inicio prácticamente clavado y una urea en sangre también idéntica. La proteinuria era un poquito mayor en el grupo de incremental, pero ninguno de estos datos era estadísticamente significativo. Es decir, conseguimos que la randomización, siendo estratificada por edad y función renal residual, daba 2 grupos exactamente iguales. ¿Y qué pasó con la intervención? Es decir, estos 2 grupos de pacientes idénticos empiezan o en convencional o en una vez por semana. ¿Y cuál es el resultado de la intervención? Bueno, pues fijaros que en el lado de la derecha, por protocolo, todos los pacientes en azul en convencional se dializaron 3 veces por semana durante 20 meses, pero en incremental estuvieron casi un año dializándose solo una vez, con menos de 100 sesiones que se evitaron, 4,6 meses haciéndolo 2 veces por semana, y en total la diferencia entre ambos grupos fue de 120 sesiones. Bueno, con 2 grupos idénticos y con este grado de intervención, ¿cuáles fueron los resultados? En cuanto a los días de ingreso, no había diferencias. Es verdad que en el grupo de incremental ingresaban 9,5 días de media por paciente durante los 24 meses del seguimiento y 8,7 días los pacientes en incremental. En cuanto a muertes, hubo exactamente iguales en los 2 grupos, 9 y 9. Prácticamente las causas fueron muy parecidas y no voy a entrar en detalles. Por último, la curva de supervivencia muestra 2 líneas absolutamente paralelas, con una long run de una P casi de 1. Podemos concluir, y diríamos que por primera vez, que la hemodiálisis incremental con inicio de una vez por semana, en cuanto a frecuencia, comparado con un régimen convencional, es eficaz, puesto que se evitan más de 120 sesiones, pero a la vez es segura, puesto que no lleva ni mayor número de ingresos hospitalarios ni mayor mortalidad. Infinitamente agradecido a todos los autores que han formado parte de esto. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En nombre de Juan Navarro y el mío propio, pues les damos las gracias de haberse quedado en esta sesión y lamentamos no haber podido dar tiempo para las preguntas, pero íbamos muy atrasados de tiempo. Muchísimas gracias.